The following program deals with the issue of torture. Some viewers may find aspects of the program confronting. The mountains are serene and the farmland is rich. Jorgelino Vergara was born and raised in this idyllic countryside a few hours south of Chile's capital, Santiago. Sometimes he wishes he'd never left. Considero, le digo muy honesta y humildemente, no soy un mal hombre, no soy una mala persona. Jorgelino headed off to the city as a teenager and soon found himself at the centre of one of the most despicable chapters of Chile's history. His job as a servant inside a secret government facility meant he witnessed horrific scenes, kidnapping, torture, and even murder. He was a bystander as goons dispensed cold-blooded brutality. Bueno, para ellos tal vez como un deleite, podría decirlo yo, pero para mí era una cosa muy... Yo sentía una cosa muy tormentosa. Los gritos eran tan fuertes, tan fuertes. What happened here was so appalling the Chilean military denied that these dungeons even existed, and officials trusted insiders like Jorgelino Vergara to keep quiet. He didn't. Entonces ahí yo ya empecé a colaborar a full con el tema de la justicia y de ahí se supo una verdad que no se sabía pero en absoluto, o sea, el tema de un cuartel de exterminio. His explosive testimony has led to dozens of arrests and convictions and set in train a global chase for other suspects. One of those trails leads all the way from Santiago to Sydney, and a woman accused of involvement in several high-profile cases of aggravated kidnapping. Jorgelino Vergara and a number of witnesses put her inside the secret facility and within the circle of violence. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo pueden vivir con los ojos, con los gritos, con el horror? ¿Cómo puede llegar un ser humano a ser parte de esta maquinaria, de este engranaje? How has this woman managed to quietly build another life in Australia, while so many, including the Chilean government itself, want her back to face justice? And will she remain out of reach in suburban Sydney? Ella no puede decir que no sabía, que no escuchaba, que no veía. Eso es imposible, no es creíble. Por eso mismo es que ella está acusada de ser cómplice del secuestro de mi padre. This is where Chileans come to remember. The secrets and brutality of the Pinochet regime are laid bare at Santiago's Memory Museum. Para el golpe yo tenía 15 años y empecé a vivir desde ese momento. Empezamos como con mucho miedo. Viví toda mi juventud, mi adolescencia con miedo. More than 3,000 people were kidnapped and killed under Pinochet's rule. The Army General seized power on September the 11th, 1973. The coup was the start of almost 2 decades of bitter repression in Chile.
En eso la dictadura no nos derrotó, nunca. Nosotros somos personas que hemos tenido una gran fuerza y voluntad para vivir. Hemos tenido rabia, hemos tenido tristeza, hemos compartido nuestras penas, pero también nuestras esperanzas. But many didn't survive. It's a deeply personal place for curator Luisa Ortiz. Among the faces of the thousands of dead and disappeared is her father, Fernando. Lo más difícil para mí fue asumir, y creo que para cualquier familiar de un desaparecido, la posibilidad de no encontrarlo, de que no apareciera. Fernando Ortiz was a university professor and a senior member of the Communist Party. That made him a target for Pinochet's security forces. Mi padre fue clandestino, lo buscaron, uno llegaba a la casa y habían preguntado por él. On the 15th of December 1976, they found him. Government agents snatched Fernando Ortiz from a street in central Santiago. There was no warrant for his arrest, no charges, no trial. Fernando Ortiz became one of the disappeared. Se secuestraba gente. This man is one of the few who knows what happened next. Jorgelino Vergara has brought us here. It's lush and leafy now, but 40 years ago, this was a place of torture. What goes through your mind when you visit this place again? Como es transportarme, retroceder hacia los años que estuve muy como psicoseado. Esa es la verdad. Acá yo no me gustaría volver jamás a esos tiempos. A housing estate now stands on the former site of a secret extermination centre called Simón Bolívar. Few outsiders knew it existed until Jorgelino Vergara spoke out. Entonces ahí se cubrían las 24 horas de servicio. But he was a reluctant whistleblower. He only started giving evidence to clear his own name after he was arrested in 2007. And he only testified about events that occurred when he was under 18, so he didn't incriminate himself. ¿Ya? Pero sí, con todo lo que yo empecé a declarar, fui automáticamente, digamos, desligándome de esos cargos de conciencia que no debería haberlos tenido, porque yo no actué de esa forma en que actuaron los agentes. Jorgelino arrived here as a 15-year-old after working as a servant for a top Chilean general. His nickname was El Masito, or the Little Waiter, and his job was to bring food and drinks to the torturers. Yo tenía la oportunidad de ver todo ese tipo de cosas, ya sea las torturas, conversaciones entre ellas y todo ese tipo de cosas. Jorgelino was on duty as Fernando Ortiz was dragged in by government agents for one last terrible episode of torture. Me extrañó mucho que nunca dijo, por ejemplo, él gritaba así, ¿no es cierto?, por su dolor, pero nunca dijo un garabato, no dijo nada en comparación a otros prisioneros, que se le escapaba su garabatito cuando eran torturados, o respondían con una grosería, ¿no es cierto?, a los agentes que lo estaban torturando. Pero Fernando Ortiz no se notaba que era un señor muy educado. Hay que pensar que el caso de mi padre y de la otra gente que estuvo en el cuartel Simón Bolívar, cuartel que a diferencia de los otros recintos de reclusión fue un cuartel de exterminio. De ahí no salió nadie vivo. Nadie vivo.
Fernando Ortiz was beaten so savagely, a broken bone in his leg was sticking out. Sí, correcto. Y eso, porque yo de hecho, digamos, y escuché los gritos, me detuve un momento a observar qué pasaba. Entonces ahí pude ver, apreciar, ¿no es cierto?, de lo que se trataba, que eran las torturas ya prácticamente finales que estaba recibiendo Fernando Ortiz. Y de ahí fue cuando trataban de cómo revivirlo, pero mientras lo golpeaban, entre ellos gritaban y se jactaban. Es algo horroroso nomás. O sea, es algo, ni los animales hacen eso. Esto ocurre solo en los seres humanos. O sea, a nosotros no nos alcanza la imaginación para imaginarnos cómo se puede llegar a eso. As the life went out of Fernando Ortiz's body, he was killed by lethal injection. According to Jorgelino Vergara, a young female agent also took part in the interrogation. Her name, Adriana Rivas. Por lo general, Adriana Rivas también, cuando participaba en las torturas, ¿no es cierto?, a los detenidos, le aplicaba golpes de palos, ya, patadas, golpes de puño y aplicación de corriente también a los presos políticos. Adriana Rivas was one of the women hand-picked to join the much-feared Lataro Brigade. The sole purpose was to eliminate opponents of the government. Sí, bueno, por lo general eran todas muy buenas mozas, muy educadas, pero a la vez era, por decir, bipolar, porque cuando les correspondía torturar a prisioneros eran extremadamente duras, muy brutas. Adriana Rivas' mentor was the head of the secret police and the second most powerful man in Chile, General Manuel Contreras. He would later be sentenced to 289 years in jail for kidnapping, torture and murder during that time. Witnesses say part of Adriana Rivas' job was to extract confessions before the prisoners were murdered. Sí, correcto. Adriana Rivas siempre, ¿no es cierto?, también hacía ese papel de acercar la grabadora al detenido para escuchar. In 1978, Adriana Rivas left Chile to settle in Australia with her husband. She was able to travel freely back and forth to her homeland. In 2006, Adriana Rivas returned to Chile to visit family and friends, but she was arrested and held in custody for 3 months in connection with her work at Simón Bolívar. She was eventually released on bail on the condition that she report to authorities each month and not leave the country. But in 2010, she escaped to Argentina and then flew back to Australia. While Adriana Rivas left the country, the daughters of Fernando Ortiz began their quest for justice. O sea, la justicia es una responsabilidad que uno tiene más allá de la familia. Para nosotros es fundamental que quienes cometieron estos asesinatos, estos crímenes, que usaron todo el poder del Estado, que con nuestros propios impuestos se les pagó, se cumplan las penas que deben cumplir para que nunca más vuelvan a repetirse estas cosas. The sisters have brought me here to an old mine called Cuesta Barriga. It took the Chilean military 25 years to reveal that the remains of Fernando Ortiz and several other victims had been dumped here. Y fue un impacto tremendo, la verdad, emocionalmente muy fuerte, porque había pasado mucho tiempo, desde el 76 al 2001, y ya pensábamos que nunca íbamos a saber nada, y de repente que aparece ahí. The sisters and the relatives of other victims spent 3 months searching the mine. In the end, they only found tiny bone fragments, which took years to sort and identify using DNA tests.
todos los días partíamos en la mañana y nos quedábamos todo el día en ese lugar esperando noticias. Y bueno, fue un momento muy intenso porque éramos familias muy, digamos, como que compartimos mucho en ese tiempo. Imaginamos que íbamos a tener los restos enteros y tuvimos solo unos pequeños fragmentos al final del trabajo. It was all they had. Fernando Ortiz's funeral was finally held in 2012. He was laid to rest with his former Communist Party colleagues. They were murdered for simply daring to oppose the Pinochet regime. No nos podemos permitir como humanidad que se mate, que se desaparezca, que se torture a personas por el hecho de pensar diferente. Eso es algo inadmisible. Francisco Ugas is the Chilean government's top human rights lawyer. After a long investigation, charges are being laid against more than 70 people accused of involvement in the brutality at Simón Bolívar, including Adriana Rivas. Los hechos que están siendo investigados y en los cuales se presume que ella tuvo participación son crímenes de lesa humanidad y tenemos como Estado la obligación de perseguir a quienes han cometido estos crímenes. Adriana Rivas is accused of 7 counts of aggravated kidnapping. The victims were Fernando Ortiz, Victor Diaz, Fernando Navarro, Lincoln Berrios, Horacio Cepeda, Hector Veliz, and Ronaldo Pereira, who was 6 months pregnant when she disappeared. The cases are resting on the testimony of Jorgelino Vergara. Prosecutors say that his evidence is crucial and reliable. Porque se puede contrastar con otros elementos de prueba existentes ya en el proceso. Y cuando uno analiza ese testimonio con los otros elementos allegados, reviste su testimonio verosimilitud. Es por eso. Now, the challenge is to get Adriana Rivas to return to Chile to stand trial. Que enfrente la justicia. Y la va a enfrentar en Chile con todos los derechos que ella y sus camaradas no le reconocieron a las víctimas. Van a tener derecho a acceder a buenos abogados. The Chilean Supreme Court has approved a formal request for Adriana Rivas to be extradited from Australia to Chile. Actualmente, incluso para culminar esta causa, necesitamos que se haga efectiva la orden de captura internacional en contra de la señora Adriana Rivas y en ese sentido yo reafirmo este llamado al gobierno de Australia para que se ponga a la par con esta lucha contra la impunidad. Our search brings us back across the water, all the way to Sydney's picture-perfect Bondi Beach. We want to know where Adriana Rivas is, what life she's leading, and what are the chances she'll face justice. It doesn't take us long to discover that the alleged kidnapper works as a cleaner and nanny. We make several written requests for an interview to get Adriana Rivas' side of the story, but she refuses. Who is it? I'm Sally Sarah from ABC Foreign Correspondent. How you get my address? We'd just like to ask you some questions Why about... you get my address? But well before any extradition process was in train and the charges against her were still taking shape, Adriana Rivas did an interview with SBS Online. In it, she admits to being at Simón Bolívar, but denies involvement in kidnapping. Claro, no culpable. De todas maneras, no culpable. Si yo no... Mira, yo nunca tuve la oportunidad de estar al lado de un detenido. Nunca. ¿Me entendí? Todos mis trabajos fueron o de secretaria o de seguridad.
nada más. But Adriana Rivas's views on torture are chilling. She defends the use of extreme violence against opponents of the state. Todo el mundo sabía que tenían que hacer eso y quebrar a la gente de alguna manera, porque los comunistas son cerrados. Era necesario. O sea, lo mismo que usaron los nazis, ¿me entendí? Era una parte necesaria. ¿Y tú crees que en Estados Unidos no hacen lo mismo? Todo el mundo lo hace. A vos, acallado, como debajo de la tierra, pero lo hacen. Si es la única manera de quebrar a la gente. Adriana Rivas doesn't express regret or remorse about her time as an agent with the Chilean secret police, known as DINA. Por eso digo yo, los mejores años de mi juventud fue cuando yo viví los que viví en la vida. Y no me arrepiento. No me arrepiento de haber trabajado ahí porque para mí fue un trabajo, fue una oportunidad de vida, de sobrevivir. Cuando llegué a la DINA fue otro mundo para mí. La ropa, nos vestían de pies a cabeza 4 veces al año. Una mujer una cara como yo, de clase media, con una educación media. ¿Tú crees que habría tenido la oportunidad de ir a cenar a las embajadas en Chile? ¿O de andar en una limusina para allá y para acá? ¿De los mejores hoteles de Chile? Back in Santiago, the sentiment is very different. Este es un poco antes. The lack of justice enrages the daughter of torture victim Fernando Ortiz. This is the first time she's seen pictures of Adriana Rivas living in Australia out of reach of Chilean authorities. Y tiene que venir a enfrentar su responsabilidad. Me produce mucho malestar ver esta foto con esta actitud como si no fuera responsable de nada. Y está así en esa actitud como de diversión, de total inocencia, viviendo la vida como si nada. Miren, increíble, ¿eh? Increíble. Alguien que sepa, claro. The Ortiz family has grown stronger despite the brutality of the Pinochet years. Y hay uno de la Javiera. Estela Ortiz not only lost her father, her husband Jose Manuel was beheaded by security forces in 1985. But her message to her children was not to live in fear and sorrow. Fue difícil, fue duro, pero creo que la decisión, como lo hemos conversado con mi hija fundamentalmente, de vivir, fue la correcta. Estoy hablando de vivir con mayúscula, de volver a bailar, de volver a reír, de volver a encontrar los espacios de felicidad. Maybe because they feel a little less guilty. Her daughter Javiera is the next generation of the Ortiz family with a passion for politics. It's like a responsibility of the Chilean state. Chile is now one of the most prosperous and stable countries in South America. But Javiera believes that can't be used to justify the oppression during the Pinochet era. Pues ahí lo pusieron, lo mataron, lo enterraron. Al defender a la gente que estaba siendo perseguida, yo creo que a los que a los que sostenían la dictadura les es difícil hoy día públicamente decir, bueno, qué terrible lo que pasó, pero miren el país que les entregamos. Las grandes cifras económicas no son suficientes para decirle a la gente que el sufrimiento de los 17 años tenían algún sustento, porque la gente sigue viviendo en la pobreza, sigue sin tener sus pensiones aseguradas, sigue obteniendo mala educación, sigue obteniendo poca salud. Javiera was only 2 years old when her grandfather, Fernando Ortiz, was kidnapped and murdered. She's determined to uphold his legacy. Me emociona, la verdad es que más que el dolor de lo que ocurrió,
es saber que existió tanta gente y que existe tanta gente que están dispuestos a entregar su vida. The Ortiz family is sending a clear message to Adriana Rivas in Australia that the time has come to face up to the past. ¿Cómo, Adriana? ¿Cómo? Eso para mí es inentendible, pero también es una opción que se tomó. Yo opté por la vida, tú optaste por la muerte. Yo opté por la libertad y por mirar a la gente a la cara como la miro hoy día en todos lados. Y tú has optado por tener una doble vida y por esconderte. Yo creo que te vas a liberar. Sí, tú enfrenta la justicia, enfrenta tu realidad. Di lo que sabes, di lo que conoces. Ayuda a este país para que nunca más se repitan hechos. If you fly into Dubai today, it looks like a Middle Eastern version of Las Vegas or Surfers Paradise, but it's very far from that.